Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario a Proverbio 29 de bendición. Versículo 1. Muy de lamentar es la obstinación de los malvados, son reprendidos y amonestados con frecuencia. El hombre de reprensiones, dice literalmente el texto, por padres y amigos, por magistrados y ministros de Dios, pero endurecen su cerviz, compárese con Éxodo 32:9, es decir, se niegan a inclinar el cuello en señal de sumisión, lo cual es una locura, pues les espera un quebrantamiento sin medicina. El que no se inclina ante la vara será quebrantado con el hacha. Versículo 2. Aquí tenemos otra variante de 28:12 y 28, como ya indicamos allí. Versículo 3. Para la primera parte del versículo, véase 10:1 y 15:20. Podrá llamársele filósofo, que significa amigo de la sabiduría, pero el verbo hebreo para amar es aquí más fuerte que el griego. Además, la sabiduría semita, bíblica, es práctica, no es meramente especulativa como solía ser con pocas excepciones la filosofía griega. Cohen hace notar que la situación de hijo por varón en este proverbio podría dar a entender un hijo y mayor que es el sostén de sus padres, por lo que estos se alegran de que no se gaste su dinero con rameras, compárese con Lucas 15:30, quienes le arruinarían el alma, el cuerpo y la hacienda. Versículo 4. Por medio de la justicia el rey afianza, esto es, estabiliza y hace prosperar su país, pues se asegura la paz, se respetan las libertades y las propiedades de los súbditos e impera el orden en la sociedad. Mas el que lo carga de impuestos lo destruye, lo arruina. El vocablo hebreo para impuestos significaba la parte de las ofrendas en los sacrificios que se asignaba a los sacerdotes, pero en Ezequiel 45:13 y 16 indica los dones presentados al príncipe de Israel. Es curioso, nota el traductor, que Salomón diga eso, ver Mateo 7:3 al 5, cuando él mismo cargó de impuestos al país, ver Primera de Reyes 4:7 y siguiente y 12:4. Es muy probable que Salomón escribiera esto antes de caer él en el mismo vicio. El caso es muy frecuente. Versículo 5. El hombre que lisonjea literalmente suaviza, ya sea sus palabras o más probable la senda, haciéndola resbaladiza a su prójimo para atraérselo y conseguir de él algún favor, no según justicia, le está incitando al pecado, le tiende un lazo. Sin embargo, tanto Cohen como Riley opinan, nota del traductor, en efecto, guarda mejor el paralelismo y conecta con el versículo 6, que se trata de los pasos del propio adulador, compárese con 26, 27 y 28:10. Versículo 6. Un pecado es tentación para otro pecado, y hay calamidades que, como un lazo, caen de repente sobre los malvados en medio de sus transgresiones. Esos lazos echan a perder todo el placer que los malvados hallan en sus transgresiones, pero los justos son preservados de tales lazos, caminan en libertad y por eso cantan y se alegran. Versículo 7. El juez justo conoce, es decir, considera, investiga y reconoce la causa, literalmente el juicio, el derecho de los pobres, de los desvalidos. Todos deben tener consideración con los pobres, ver Salmo 41:1, pero los jueces tienen un deber especial por el cargo que desempeñan. El sentido de la justicia debe hacer a los jueces y a los abogados tan solícitos y laboriosos en la causa del pobre como si se tratase de un magnate
de quien esperasen grandes beneficios. Mas el juez malvado no entiende conocimiento, no presta atención a los derechos de los pobres, de los desvalidos, porque carece del discernimiento necesario para reconocerlos. Ver Job 29:16. Versículo 8. Compare este versículo con 11:11 y con 22:10, especialmente con el segundo. Los escarnecedores siembran el desorden y la confusión, pues no se paran a pensar en las consecuencias de sus acciones. Se burlan hasta de pensar con reflexión. Se burlan de ser refrenados por leyes y constituciones. Quebrantan la palabra dada porque se burlan de verse ligados por sus propias palabras. En cambio, los sabios calman la ira, es decir, se esfuerzan en suavizar diferencias a fin de que impere una atmósfera de paz. Versículo 9. Si un sabio contiende con otro sabio, puede esperarse entendimiento entre las partes y que se resuelva el asunto amistosamente. Pero si contiende, hebreo nishpat, contender en juicio con un necio, no habrá arreglo posible, no habrá quietud, literalmente, de ánimo. Lo mismo da que el necio se esfuerce o se burle de lo que se le dice, no sacará nada de él. Si se entiende del sabio, el sentido es ambiguo, ya se enoje o se ría, lo mismo si toma en serio que si toma a broma. El tratar con tal necio, ningún bien sacará con ello, solo perderá la calma propia del hombre prudente. Versículo 10. Los sanguinarios, los sedientos de sangre inocente, aborrecen al íntegro, al intachable, pues son como la descendencia de la vieja serpiente. El homicida desde el principio, Juan 8:44. Mientras que los rectos van en busca del intachable, desean hacerle bien. Es cierto que la frase buscar el alma, o mejor la vida, de alguien suele significar intención de dar muerte a la persona, pero como dice J.J. Serrano, la mala intención queda excluida en el caso presente por el paralelismo antitético. Lo mismo opina el rabino Cohen, quien añade, este es el único modo satisfactorio de explicar el texto, y el argumento de que la frase tiene de ordinario el sentido opuesto no es decisivo contra él. Versículo 11. Necio es ciertamente el que ante la menor provocación da rienda suelta a toda su ira, diciendo lo que le viene a la boca, sin reflexión ni consideración. En cambio, el sabio se domina a sí mismo, prudente y reflexivo, mide sus palabras con calma y escucha con atención lo que se le dice. Versículo 16. Cuanto mayor es el número de los pecadores, tanto mayor es el número de los pecados. En el antiguo mundo, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, Génesis 6:1, comenzaron a degenerarse y a corromperse a sí mismos y unos a otros. Y cuanto mayor es el número de pecados, tanto más cerca está la ruina profetizada. Pero el aumento de pecados y de pecadores no debe sacudir la fe ni la esperanza de los justos, que no digan estos que Dios ha abandonado la tierra, sino que esperen con paciencia y tendrán la satisfacción de ver la ruina de los malvados. Versículo 17. Es un placer para los padres, solo conocido de quienes disfrutan de esta bendición, ver el feliz resultado de la buena educación que dieron a sus hijos y contemplar la perspectiva de un buen porvenir para ellos, tanto en este mundo como en el otro. Los niños deben ser disciplinados, no se les debe permitir que hagan lo que quieran y que se vayan sin reprensión cuando hacen algo que no es conveniente. Versículo 18. Sin profecía, literalmente sin visión, esto es, sin visión profética, sin alguien que exponga la ley y amoneste al pueblo de parte de Dios,
Compárese con Éxodo 32, 25. El efecto de la ausencia de Moisés, el pueblo se desenfrena. Compárese con 1 Samuel 3, 1. Pero cuando se guarda la ley, hay dicha, porque hay moralidad y orden, así como justicia y generosidad. Dice Cohen, se indica aquí que cuando los judíos son responsables de la cesación de la profecía, arrojan de sí todo freno y adoptan caminos malvados. Versículo 19. Los malos sirvientes obedecen no por amor, sino por miedo. No se corrigen con palabras, esto es, con buenas razones, sino por la fuerza. Entienden lo que se les dice o se les manda, pero no hacen caso. Se portan como si fuesen sordos. No hay respuesta de ellos. Versículo 20. El que es ligero en sus palabras, que se precipita a hablar sin reflexionar contra lo que dice Santiago 1:19, tardo para hablar, es sin remedio. Más esperanza hay del necio que de él. Compárese con 26:12 para esta frase. Al menos el necio que reflexiona un poco antes de hablar ya reconoce algún tanto su necedad, con lo que puede comenzar a ir por el camino de la sabiduría. Hay quienes por naturaleza son cortos alcances y avanzan muy despacio en sus estudios, pero llegan a obtener mayores conocimientos y ser de mayor provecho en la vida que los que poseen genio vivo y clara inteligencia, pero carecen de reflexión y prudencia. Versículo 21. La amonestación es clara, pero la predicción es oscura, porque el vocablo hebreo manón no sale en ningún otro lugar de la Biblia. Los eruditos Ewald y Nowak lo traducen por desagradecido, nota del traductor. Según eso, el proverbio diría: el que mima desde la niñez a su esclavo, al final se le volverá desagradecido, es decir, se creerá que es el amo como si a él le perteneciese la hacienda. Aunque los comentaristas difieren en cuanto a la traducción del vocablo manón, el sentido que a la frase le dan los modernos es más o menos el que aquí le hemos dado. Versículo 22. La primera parte del versículo es una repetición de 15:18 con la ligera variante del vocablo iracundo, que en 15:18 significa literalmente hombre de ardor, de genio pronto, presto a enfurecerse, que es precisamente el vocablo que sale en la segunda parte del presente versículo y del que se dice aquí que abunda en transgresiones, porque en su furia el sentido moral queda obnubilado por los humos del mal genio. Versículo 23. Compárese este proverbio con 11:2, 15:33, 16:18 y con 18:12. Cohen cita un adagio rabínico de autor desconocido: el que corre tras el honor, halla que el honor huye de él, pero al que huye del honor le persigue el honor. Versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues contribuye a su propia ruina. Conforme al contexto posterior, oye la imprecación, es decir, el conjuro, la invitación del juez a testificar el hecho y no lo denuncia. Compárese con Levítico 5:1, porque se denunciaría a sí mismo. Será condenado, por tanto, por no querer testificar, o más probable, por perjurio. Versículo 25. La enseñanza de este proverbio es frecuente en la Biblia. Ver 18:10, 28:25, además de Génesis 12:2, 22 y 11, Salmo 91, 1 al 6, Lucas 12:4, Juan 12:42 y 43. Aún hombres buenos como Abraham y Simón Pedro, por temor a los hombres, cayeron en el lazo. Abraham negó a su esposa y Pedro negó a su maestro. Versículo 26. El proverbio se refiere al caso en que una persona busca
el favor, literalmente el rostro, esto es una expresión facial favorable del gobernante y para ello emplea cualquier medio, soborno, adulación, etc., con tal de obtener veredicto favorable en un juicio, litigio, etc. Pero el juicio definitivo de cada uno en cada caso pertenece a Dios, aun cuando un gobernante o juez injusto condene a un inocente. Salomón mismo era un gobernante y, como se dice en castellano, conocía bien el paño. Más de uno acudiría a él buscando favor por medios deshonestos. Amán disponía del favor de Asuero, pero de poco le sirvió. Lo que importa de veras no es el favor del príncipe, sino el favor de Dios. Versículo 27. El proverbio expresa no solo la oposición innata entre el vicio y la virtud, sino también la antigua enemistad siempre existente entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Todos los que han sido santificados tienen arraigada antipatía a la maldad y a los malvados. Con esta mutua repugnancia entre el justo y el impío, entre el mal y el bien, se cierran los proverbios de Salomón, pues lo que queda son apéndices al libro.